Capítulo número 24. Modos de adquirir el dominio. 1. Generalidades. Mientras la posesión se adquiere por la reunión de los dos elementos que la constituyen, es decir, el corpus y animus, la propiedad no puede adquirirse sino por alguno de los modos legales. Modos de adquirir el dominio son los hechos jurídicos a los que la ley atribuye la eficiencia de determinar la adquisición de aquel derecho por algún sujeto. Aunque son múltiples y variados, cabe efectuar de ellos una primera gran clasificación, distinguiendo entre los que operan mortis causa y los que producen efectos intervivos. De estos nos ocuparemos ahora, dejando los primeros por razones metodológicas para el capítulo de la sucesión. Gallo, en sus Instituciones, libro segundo, título 65, distingue los modos intervivos que operan iure civili, de los que lo hacen naturali iure, entendiendo por este el ius gentium. De esto que llevamos dicho, resulta entonces que la propiedad se puede transferir ya por el derecho natural, como sucede con la traditio, ya por el derecho civil, como en efecto ocurre con la mancipatio, la in iure cessio y la usucapio, que son derechos propios de los ciudadanos romanos. Tal criterio es reiterado por Justiniano al señalar: las cosas se hacen de muchas maneras de los particulares. En efecto, el dominio de algunas cosas lo adquirimos por derecho natural, que según dijimos se llama derecho de gentes, el de otras por derecho civil, según las Institutas en el libro segundo, título primero, parágrafo 11. Esta distinción entre los modos civiles y los naturales, o del ius gentium, tuvo importancia mientras la fundamental división de las cosas fue entre res mancipi y nec mancipi, toda vez que solo éstas eran susceptibles de transmisión por modos naturales. Pero cuando esta división desapareció, la mancipatio y la in iure cessio cayeron en desuso para ser luego abolidas. La distinción entre modos del derecho civil y modos del derecho de gentes perdió todo valor práctico. De las innumerables clasificaciones que los romanistas han propuesto de los modos de adquirir el dominio, la más adecuada y útil parece aquella que viene de la escuela del derecho natural y que separa los modos originarios o a título originario de los derivados o a título derivado. En los primeros se adquiere la propiedad de un objeto que no pertenecía a nadie. En los segundos, por lo contrario, se adquiere la propiedad de un objeto que era antes de propiedad de otro. Seguiremos esta clasificación ocupándonos primero de los modos originarios: ocupación, hallazgo, del tesoro, accesión, especificación, confusión y mezcla. Adquisición, originario de los frutos. Luego, de los derivados, entre los cuales distinguiremos los voluntarios, es decir, aquellos en que interviene la voluntad del transmitente, mancipatio, in iure cessio, traditio, adquisición derivada de los frutos, y aprehensión de res derelictae, de los no voluntarios, o sea, aquellos en que no entra en juego la voluntad del anterior propietario de la cosa, usucapio, adjudicatio, transferencia en virtud de la ley. Segundo, modos originarios. A. Ocupación. Concepto. La ocupación, occupatio, es un modo originario de adquirir el dominio que consiste en la toma de posesión de una cosa que no pertenece a nadie, res nullius, con la intención de hacerla propia. Nuestro Código Civil la denomina apropiación y la define en el artículo 2325. Requisitos. Conforme a lo dicho, para que haya adquisición del dominio por ocupación es menester la concurrencia de 3 requisitos: que se trate de una res nullius, que se tome posesión de ella y que lo sea con la intención de hacerla propia. Res nullius. Veamos en primer término qué cosas pueden ser adquiridas por ocupación. No basta que se trate de una cosa in comercio, sino que es menester además que sea nullius, es decir, de nadie, porque en tal caso no hay posibilidad de lesión de derecho alguno. Por eso se dice: lo que no es de nadie se concede por razón natural al que lo ocupa, según el digesto en el libro número 41, título primero, parágrafo 3 al principio. Como luego veremos, son considerados como nullius los animales salvajes y los domésticos que han perdido el animus revertendi, costumbre de volver. La isla nacida en el río o en el mar,
las cosas encontradas en el litoral marítimo y las cosas del enemigo. Toma de posesión. En segundo lugar, es menester la toma de posesión de la cosa nullius, lo que supone la reunión de los dos elementos que la constituyen, corpus y animus. Como en algunos casos, dada la propia naturaleza de las cosas, una perla, un coral, por ejemplo, el propio hallazgo es asimilable a la efectiva aprehensión. Las fuentes hablan entonces de inventio, descubrimiento, hallazgo, y no de ocupare o capere, ocupar, coger, intención de apropiarse. Por último, como acabamos de decir, es menester que la toma de posesión se realice con la intención de hacerse dueño de la cosa, lo que supone una mera intención de hecho, es decir, que no se requiere en el ocupante tener conciencia de la adquisición del dominio por tal causa. Casos de ocupación. Sentados los criterios básicos precedentes, corresponde analizar los distintos casos en que las fuentes admiten adquisición del dominio de cosas por ocupación. Entre ellos debemos considerar los siguientes: caza y pesca. La caza, venatio, occupium, y la pesca, piscatio, constituyen las dos formas de ocupación más típicas y universales. Pueden constituir objeto de ellas los animales salvajes, ferae bestiae, como lo son abejas, palomas, peces, venados, que gocen de su libertad natural y no se encuentren en poder de otro. Subcustodia aliena. Así, el león que se tiene encerrado en una jaula no es susceptible de ocupación, lo mismo que los peces que tenemos de una pecera. Pero las fieras salvajes que se hallan en nuestro campo, aunque esté cercado, y los peces que crecen en la laguna existente en nuestro fondo, en tanto se encuentran en libertad natural, pueden ser cazados o pescados, según el digesto en el libro número 41, título 2, parágrafo 3. También pueden ser cazados y consiguientemente pueden ser objeto de ocupación los animales domesticados, mansuae factae, como por ejemplo los ciervos, siempre que hayan perdido la costumbre de retomar al redil de su dueño, consuetudo o animus revertendi, como surge de digesto, libro número 41, título 1, parágrafo 5, y de las institutas en el libro 2, título 1, parágrafo 15. En cambio, los animales domésticos, como los perros y las gallinas, no se consideran res nullius y por lo tanto no son susceptibles de ocupación, según el digesto en el libro número 41, título 1, parágrafo 5 y 6. ¿Cuándo se adquiere la propiedad de la pieza? O dicho de otra manera, ¿cómo se concreta en la casa el requisito de la toma de posesión? Según refiere Gallo, el jurisconsulto Trebasio entendía que el animal herido por el cazador, de manera que pudiera tomarlo, de inmediato se hacía suyo, aunque aún no lo hubiese aprendido y siempre que se mantuviese en su persecución, pero que la mayoría consideró que no debía ser así, sino que era menester la aprehensión material de la pieza para la adquisición de su dominio, según el digesto en el libro número 41, título 1, parágrafo 5. Esta es la solución acogida luego por Justiniano. Se ha preguntado si se entiende que cuando la res cerril ha sido herida de modo que pueda ser tomada, es tuya desde luego. A algunos pareció que era tuya inmediatamente y que se reputaba tuya mientras la persiguieras, pero que si cesabas de perseguirla dejaba de ser tuya y se hacía de nuevo del que la ocupase. Otros juzgaron que no era tuya de otro modo que si la hubieras tomado, mas nosotros confirmaremos la última opinión, porque suelen acontecer muchas cosas para que no te apoderes de ella, según las institutas en el libro 2, título 1, parágrafo 13. En cuanto a la adquisición del dominio por ocupación, no importa que la caza se verifique en terreno propio o ajeno, pues en ambos casos el cazador se hace dueño de la pieza, aunque el propietario le hubiese prohibido la entrada. Naturalmente que éste podrá ejercitar las acciones pertinentes derivadas de su condición de dueño del fondo, si el cazador afecta su derecho o le causa algún daño, según el digesto en el libro número 41, título 1, parágrafo 3, y en las institutas en el libro 2, título 1, parágrafo 12. Respecto a la pesca se aplican similares principios y así cualquiera puede pescar los peces que se encuentren en el mar o en el lago o estanque
del fundo ajeno y hacerse dueño de los animales que pesquen. Sin embargo, ya desde la época clásica es habitual el otorgamiento de concesiones de pesca a favor de personas determinadas, la que habría excluido la adquisición del dominio de los peces por terceros. Isla nacida en el mar. También es considerada res nullius la isla nacida en el mar, insula inmarinata, y por lo tanto susceptible de hacerse de propiedad de quien tome posesión de ella. Así en un pasaje atribuido a Gallo que dice: la isla que nace en el mar, lo que acontece raras veces se hace del que la ocupa, porque se cree que no es de nadie. En el digesto en el libro número 41, título primero, parágrafo séptimo. Y en las institutas en el libro segundo, título primero, parágrafo 22. Isla nacida en el río. En la época clásica, mientras se mantuvo vigente en el sistema de la limitatio, si se formaba una isla en medio de un río y los fundos adyacentes tenían sus confines demarcados conforme a dicho ritual, es decir, que se trataba de agri limitati y no de agri arcifini. Esa isla era considerada como res nullius y por tanto se hacía de propiedad de quien la ocupaba. El caso no se da en la época justiniana porque no existen ya los agri limitati, al haber desaparecido el rito de la limitatio. Cosas encontradas en el litoral marítimo. En un pasaje tomado de Florentino se dice: asimismo, las piedras preciosas, las perlas y las demás cosas que encontramos en las riberas se hacen inmediatamente nuestras por derecho natural, según el digesto en el libro primero, título octavo, parágrafo tercero. Se trata, como es obvio, de cosas muebles, producidas por la naturaleza y que carecen de dueño. Si son descubiertas en el lecho del mar o en la costa, se hacen de propiedad del inventor, descubridor. También es aquí necesaria la toma de posesión, pero para que ella se concrete basta el mero hallazgo o descubrimiento, inventio, porque como se trata de objetos inanimados, no existe el riesgo de la fuga que se presenta como en el caso de los animales. Cosas de los enemigos. Para los romanos, conforme con las antiguas concepciones internacionales, los pueblos extranjeros eran considerados como incapaces de derecho, razón por la cual los bienes de los hostes enemigos carecían de dueño. Eran res nullius y por consiguiente susceptibles de ocupación. En el digesto en el libro número 41, título primero, parágrafo quinto y séptimo. A su vez, ellos mismos se sometían al mismo criterio, considerando extinguida la propiedad de las cosas que caían en poder de sus enemigos, salvo el caso del ius post limini, derecho de posliminio. Las cosas capturadas al enemigo se hacían de populus, del Estado romano. Este principio era absoluto en materia de inmuebles. Los fondos tomados se hacían de propiedad del Estado, quien podía a su vez venderlos o concederlos a los particulares. No hay entonces a este respecto ocupación, como modo de adquirir el dominio privado. En cuanto a los muebles, era aplicable el mismo principio. Como regla general constituían el botín de guerra, y por lo tanto pertenecían al populus. Los soldados podían recibir algunos de los bienes integrantes del botín o una parte del precio obtenido de su venta, pero tampoco en ninguno de estos casos hay una adquisición del dominio por ocupación a favor de ellos. En consecuencia, solo podían adquirirse por ocupación de las cosas muebles del enemigo, que se tomaban a éste en virtud de la autorización otorgada por el general para proceder al saqueo. Es menester que se trate de cosas tomadas a los hostes enemigos, por lo que la ocupación no juega en el caso de una guerra civil. B. Hallazgo del tesoro. Generalidades. El tesoro suele ser considerado como una res nullius y por lo tanto, incluido su hallazgo, como un caso más de ocupación. Sin embargo, su régimen presenta características propias que impiden considerarlo así, resultando más prudente tenerlo como un modo autónomo de adquisición del dominio. Concepto. A diferencia de lo que ocurre con otros institutos, las fuentes nos suministran varias definiciones de tesoro. Una de ellas pertenece a Paulo, quien dice: un tesoro es cierto antiguo depósito de dinero, pecunia, del cual no queda memoria, de suerte que ya no tenga dueño, ut iam dominum non habeat, pues no es de otro,
Pero si alguien hubiera escondido bajo tierra alguna cosa por causa o de lucro o de miedo o de custodia, esto no es tesoro. Y respecto de ello, se comete también hurto. En el digesto, en el libro número 41, título primero, parágrafo número 31. Otra definición aparece en una constitución de los emperadores León y Zenón del 474, donde se explica incidentalmente qué es un tesoro diciendo: cosas muebles guardadas en tiempos más remotos por dueños desconocidos, según el código en el libro 10, título 15, parágrafo primero. En base a tales conceptos, puede decirse siguiendo a Bonfante que tesoro es cualquier objeto mueble valioso escondido desde tiempo inmemorial de manera que no tenga ya un dueño. Requisitos. El concepto de tesoro supone, conforme a lo antes señalado, la concurrencia de los siguientes requisitos. Por lo pronto debe tratarse de dinero, pecunia, o de otras cosas muebles de valor, monilia. Esta duplicidad se explica históricamente. La concepción del tesoro como un depósito de dinero corresponde a la época más antigua, cuando no existían los bancos y en casa se guardaba el dinero amonedado, escondiéndolo para evitar riesgos. Esta circunstancia podía determinar que, desaparecido el dueño sin haber revelado oportunamente el secreto a los suyos, aquel dinero escondido quedase por tiempo inmemorial, sin que nadie supiera de su existencia. En cambio, el concepto de tesoro como objeto mueble valioso pertenece a una época más evolucionada, en la que el desarrollo de la actividad bancaria y de las relaciones pacíficas internacionales hace que aquel procedimiento de esconder el dinero en la casa no se use más, lo que no excluye que se haga algo similar con objetos muebles, de valor como joyas. En segundo lugar, es menester que ese dinero o cosas muebles de valor carezcan de dueño, no bastando que simplemente no se sepa quién es. Recuérdese que Paulo dice: de suerte que ya no tenga dueño. Utiam dominum non habeat. Por lo tanto, si alguno puede demostrar que es el dueño del objeto encontrado, porque por ejemplo es sucesor universal de quien lo depositó o escondió, no se daría la figura jurídica del tesoro, y su descubridor no podría pretender que es dueño de todo o parte del objeto descubierto. Suelen señalarse como otros requisitos del tesoro la circunstancia que éste esté escondido y que sea de muy antiguo, pero en realidad no se deben entender como requisitos autónomos, sino en función del elemento esencial, la carencia de dueño. En efecto, si una cosa de valor o una moneda están a simple vista, es muy improbable que su dueño no repare en ella y la ponga a buen recaudo. Por otra parte, si la cosa encontrada parece escondida desde tiempo reciente, ninguna duda cabe que lo normal y ordinario en principio es que tenga un dueño y que sea perfectamente individualizable. No ocurre lo mismo cuando se trata de objetos enterrados, por ejemplo, en tiempos muy lejanos, de manera que ya no haya sucesores de quien las escondió en su fondo. Régimen. El hallazgo del tesoro ha experimentado en su régimen variaciones a través del tiempo. Conforme al propósito de esta obra, limitaremos la exposición a los momentos más salientes de su evolución. En este sentido, parece claro que la antigua jurisprudencia consideraba el tesoro como parte de la cosa donde se encontraba, ya que se aceptaba que la usucapión del fondo se extendía al tesoro en él existente, y por consiguiente que perteneciese al dueño de la cosa. Después, posiblemente a partir de Nerón, el tesoro habría sido considerado como una cosa vacante y atribuido al fisco. El emperador Adriano, según se refiere a las instituciones de Justiniano, estableció que si el tesoro era descubierto en el fondo propio o en lugar sacro o religioso, pertenecía por entero al descubridor. Pero si lo era en fondo ajeno o del César, locus Caesaris, correspondiese la mitad al descubridor y la otra mitad al dueño del fondo o al César, según el caso. El régimen experimentó modificaciones en el tiempo de Constantino, Graciano, Valentiniano y Teodosio, volviéndose en tiempos de León al sistema de Adriano, solución que mantuvo Justiniano en las Institutas, libro segundo, título primero, parágrafo número 39. Hecho generador
de la adquisición. Conforme al sistema establecido por Adriano, no puede dudarse que el hecho de hallazgo, inventio, genera la adquisición del tesoro, tanto para el descubridor como para el dueño de la cosa. En efecto, si del lado del inventor, descubridor, la adquisición se operase en virtud de la ocupación, tendría la obligación de dar la mitad del tesoro al dueño de la cosa, donde fue encontrado. Sin embargo, no ocurre tal cosa, sino que ésta adquiere, sin más, la mitad. Además, las fuentes hablan de inveniere, encontrar, hallar, y no de ocupare, ocupar, tomar posesión. En lo que hace a la adquisición por parte del dueño de la cosa, donde se produce el hallazgo, es claro que no se trata de accesión, porque si así fuera, sería propietario de la totalidad, aunque estuviese obligado a dar la mitad al descubridor. Pero éste, en realidad, no es titular de un derecho de crédito, sino dueño desde el momento mismo del hallazgo. En cuanto al lugar donde se efectúa el descubrimiento, de ordinario será un fundo, pero nada se opone a lo que sea una cosa mueble. Nótese que las fuentes nada dicen sobre el punto. Tampoco es necesario que el tesoro sea puesto en descubierto por el propio descubridor, sino que puede haberlo sido por causa de las fuerzas de la naturaleza. Lo que interesa es que alguien lo halle, lo encuentre. Por último, cabe señalar que conforme al sistema de Adriano, mantenido por Justiniano, para que el descubridor adquiera el tesoro es menester que lo haya encontrado fortuitamente, es decir, no buscándolo. C. Accesión. Concepto. Bajo el término genérico accesión, los intérpretes han reunido diversas hipótesis tratadas separadamente en las fuentes, en las que una cosa ajena o nullius se une por las fuerzas naturales o artificialmente a otra, pasando a formar un todo con esta. Por esta causa, el dueño de la cosa a la que la otra se incorpora se hace propietario también de esta. Requisitos. La relación precedente permite advertir que para que haya accesión es menester la concurrencia de dos requisitos: la conjunción o unión de dos cosas y la condición de accesoria de una respecto a otra. En cuanto al requisito de la conjunción, cabe señalar que es considerado de diversa manera en cada una de las hipótesis de accesión. Así, cuando la cosa que se une a la mía tiene el carácter de nullius, basta la mera adhesión, como ocurriría en el caso del meteorito, que cae en mi fondo, o en general en los casos de incrementos fluviales. En cambio, cuando la cosa que se une es ajena, para que haya accesión es menester que haya una verdadera unión de las cosas, imposibles de romper sin alterar o perjudicar el todo. Respecto de la accesoriedad, parece claro que entre sabinianos y proculeyanos existió divergencia. Los primeros pusieron el acento en el aspecto material, considerando principal la mayor especies, la cosa más grande, o la major pars, en tanto que los segundos atendieron fundamentalmente a la función económico-social de la cosa, a su qualitas, el destino o usus dado a la cosa. Justiniano se inclinó por la concepción de estos últimos, considerando principal la cosa que determina la función del todo. Clases de accesión. Los distintos casos de conjunción de cosas que nos suministran las fuentes suelen ser agrupados en tres clases o grupos: la accesión de inmueble a inmueble, también denominada incrementos fluviales, la de mueble a mueble y la de mueble a inmueble. No podría concebirse una accesión de inmueble a mueble, es decir, que un inmueble pase a formar parte de un mueble, porque el fondo es considerado siempre como cosa principal. A. Accesión de inmueble a inmueble. Dentro de este primer grupo, las fuentes mencionan los casos siguientes en que los fondos ribereños a un río público experimenten incrementos. En la época clásica, y mientras se mantuvo el rito de la limitatio, debía tratarse de fondos no limitados, agri arsi fini, pero en el derecho justiniano, habiendo desapareciendo la distinción, es aplicable en todo caso. Aluvión. Por tal se entiende el incremento paulatino e insensible que experimenta un fondo ribereño como consecuencia de la acumulación de sedimentos que la corriente de agua del río va depositando en la orilla. Así dice Gallo:
Lo que por aluvión agregó el río a nuestro campo, se adhiere por derecho de gentes para nosotros, mas se considera que se agrega por aluvión lo que se agrega paulatinamente, de suerte que no podemos determinar cuándo se agrega en cada momento del tiempo. En el digesto, libro número 41, título primero, parágrafo séptimo. Abulsión. La abulsión tiene lugar cuando un río súbitamente saca o separa una parte de un fundo ribereño y la lleva sobre otro que está en la orilla o río bajo. La adquisición del dominio por parte del dueño del fundo al que la parte arrancada ha sido llevada no se opera de inmediato, sino recién cuando ambas partes se han unido de manera orgánica y estable. Lo que según las fuentes ocurre cuando los árboles se han arraigado en el nuevo terreno, hasta ese momento cabría intentar la reivindicación. Lecho abandonado por el río. Cuando el río no se seca o cambia de curso, el lecho abandonado accede a los fondos ribereños, haciéndose de propiedad de los dueños de estos, a cuyo efecto debe trazarse la línea media del río y tirarse las perpendiculares hasta dicha línea desde los confines de cada fundo. De esta manera, cada fundo ribereño se incrementa con la fracción que queda comprendida entre la línea media del cauce y las perpendiculares a ella hasta los límites de aquel, según las institutas en el libro segundo, título primero, parágrafo 23, y en el digesto en el libro número 41, título primero, parágrafo séptimo. No es suficiente la inundación temporaria, sino que es menester que se trate de una situación definitiva, según el digesto en el libro número 41, título primero, parágrafo séptimo. Si el río abandonaba el nuevo lecho, volviendo al antiguo, en la época clásica el lecho nuevamente abandonado se atribuía a los ribereños, según las reglas antes señaladas, pero en el lecho justiniano se acepta que vuelva a los antiguos propietarios. Isla nacida en el río. Si en un río se forma una isla, la propiedad de ella es adquirida por accesión por parte de los propietarios del fundo ribereño, siguiendo el mismo procedimiento mencionado para el caso del lecho abandonado por el río, trazando la línea media del río y las perpendiculares hasta los confines de cada fundo. Al respecto dice Gallo en el parágrafo 72 del segundo comentario de su Instituta. En cuanto a la isla nacida en medio de un río, ella es común a todos aquellos que poseen fundos en ambas riberas. En cambio, si ella no está en medio del río, parece a aquellos que tienen los fundos ubicados en la orilla más próxima. En términos similares se expresan en las institutas en el libro segundo, título primero, parágrafo 22 y en el digesto en el libro número 41, título primero, parágrafo séptimo. Recuérdese lo dicho acerca de la isla nacida en medio de un río, cuando los fundos ribereños están limitados, en el sentido que durante la época clásica no constituía un caso de incremento fluvial, sino de ocupación, según el digesto en el libro número 41, título primero, parágrafo 16, y en el digesto en el libro número 43, título 12, parágrafo primero al sexto. En todos estos casos, dado que el hecho se produce por razones ajenas a la voluntad del hombre, el que resulta perdidoso no puede reclamar indemnización alguna del beneficiado. B. Accesión de mueble a mueble. Dentro de este grupo en el que una cosa mueble se incorpora a otra cosa mueble, cabe señalar los siguientes casos. Escritura. Sobre el particular dice Gallo, libro 2, título número 77. Por la misma razón está admitido que lo que otro escribe sobre mi rollo de papiro o mi hoja de pergamino, aunque fuera con letras doradas, sea mío, porque la escritura accede al papel o pergamino. Como se ve, el dueño del papel se hace propietario de lo que en él se ha escrito. Pintura. Cuando alguien pintaba un cuadro en tela o tabla ajena, los sabinianos sostenían que aquel se hacía de propiedad del dueño de la tela o tabla, en tanto que los proculeyanos propugnaban el criterio contrario. Con la adhesión del sabiniano Gallo, en el digesto en el libro sexto, título primero, parágrafo 23, y en el digesto en el libro número 41, título primero, parágrafo 9, y Gallo en el libro
II, título 78, por su parte Justiniano se inclinó por la postura de estos, decidiendo que la tabla debía ceder a la pintura. En las Institutas, en el libro segundo, título 1, parágrafo número 34. Como el inmueble es siempre considerado como cosa principal, la pintura mural queda excluida del régimen expuesto precedentemente, según el digesto en el libro sexto, título 1, parágrafo 38, y en el digesto en el libro quinto, título 3, parágrafo 38 primero. Tejido. También se menciona entre los casos de accesión de mueble al tejido, textura, es decir, cuando se entreteje o borda con los hilos de una persona la tela de otra. La hipótesis no parece tratada por Gallo y Ulpiano. Entiende que en tal caso es posible intentar la actio ad exhibendum, lo que pone de manifiesto la inexistencia de una unión definitiva, según el digesto en el libro 10, título 4, parágrafo 7. Sin embargo, en el derecho justiniano resulta claro que se considera esta hipótesis como un caso de accesión, en el cual la tela es considerada como principal y los hilos como accesorios, razón por la cual el propietario de aquella adquiere la de estos. Mas si alguno entretejió en su vestido púrpura ajena, aunque la púrpura es más preciosa, cede al vestido por vía de accesión. En las Institutas, libro segundo, título 1, parágrafo 26. Soldadura. Cuando dos trozos del mismo metal se sueldan sin que intervenga otro, es decir, con la misma materia, de manera que constituyan un todo orgánico, se dice que hay una soldadura, ferruminatio, que determina la adquisición de la cosa accesoria por parte del dueño de la principal. Digesto en el libro sexto, título 1, parágrafo 23. Ello ocurre, por ejemplo, cuando a una estatua de bronce se suelda sin intervención de otro metal, un brazo también de bronce. Distinta es la ad plumbatio o plumbatura, en la que la unión se verifica mediante la utilización de otro metal, el plomo o el estaño, en cuyo caso no se considera que haya accesión, por lo que puede intentarse primero la actio ad exhibendum para lograr la separación y luego la reivindicación, según el digesto en el libro sexto, título 1, parágrafo 23, y en el digesto en el libro número 41, título 1, parágrafo 27, al principio, y también en el digesto en el libro número 47, título 12, parágrafo 2, y en el digesto en el libro 19, título 1, parágrafo 17. Accesión de mueble a inmueble. Corresponde que nos refiramos ahora al tercer grupo, es decir, aquel que comprende los casos en que una cosa mueble se incorpora a un inmueble. Refiriéndose a uno de estos casos, Gallo dice que la superficie accede a suelo. Libro segundo, título 75, con lo que quiere significar que la superficie, es decir, todo lo que por obra del hombre se encuentra sobre el terreno, pasa a formar parte de éste. Como toda cosa accesoria, sigue la suerte de la principal, y el suelo es considerado siempre como principal. Todo lo que se incorpora a él pasa a integrarlo, y por consiguiente a hacerse de propiedad del dueño del fundo. Se pone así de manifiesto aquel poder absorbente del dominio inmobiliario que resultará totalmente desdibujado en el derecho justiniano, al aceptarse la superficie como entidad jurídica distinta y separada del suelo. Las fuentes mencionan 3 casos de accesión de mueble a inmueble: la siembra, satio, y la plantación, plantatio, y la edificación, inedificatio. De ello nos ocuparemos seguidamente. Siembra. Si se siembran semillas de una persona en el fondo de otra, ésta se hace propietaria de ellas, y naturalmente de las plantas que luego crezcan desde el momento mismo que aquellas son sembradas, sin que pueda intentarse la reivindicación aún antes de haberse operado la germinación.
Gallo en el libro segundo, título 75, en el digesto, libro número 41, título primero, parágrafo noveno, al principio, y en el digesto en el libro sexto, título primero, parágrafo quinto. Y en los institutos en el libro segundo, título primero, parágrafo 32. Plantación. Similar al caso anterior es el de la plantación. El árbol plantado en el fondo ajeno se hace propiedad del dueño del suelo. Sin embargo, la accesión no se opera inmediatamente, pues no basta la mera colocación en el suelo o sitio para que se verifique la adquisición del dominio, sino que es menester que se haya producido la conjunción orgánica entre el árbol y el suelo, coalitio, es decir, que haya echado raíces, radices egerit, en el fondo ajeno, según Gallo en el libro segundo, título 74, y en el digesto, libro número 41, título primero, parágrafo séptimo. Y en los institutos en el libro segundo, título primero, parágrafo número 31. Edificación. La construcción de un edificio con materiales ajenos en el fondo propio o la inversa con materiales propios en fondo ajeno no produce siempre el mismo resultado. El propietario del suelo se hace propietario del edificio. La misma solución corresponde cuando algún material o elemento se agrega a un edificio, pasando a formar parte de él, como ocurre, por ejemplo, cuando se utiliza la viga ajena para soportar el techo de la casa propia. Debe tratarse de una verdadera edificatio, es decir, de una construcción estable definitiva. Si por el contrario lo construido tiene carácter movible o provisional, no habría accesión de los materiales al suelo y por lo tanto el dueño de aquellos podría en cualquier momento reivindicarlos. Según en el digesto en el libro número 41, título primero, parágrafo 60. Es necesario señalar que en la inaedificatio el dueño del suelo adquiere la propiedad del edificio cosa compuesta y no la de los materiales ajenos empleados, toda vez que si la conjunción hubiese cesado como consecuencia de la demolición, el propietario de los materiales podría reivindicarlos. Pero mientras ello no ocurra, aunque la separación sea en realidad materialmente posible, no puede intentar a tal efecto la actio ad exhibendum, ni la posterior reivindicatio. No obstante, conservar la propiedad de esos materiales, según el digesto en el libro sexto, título primero, parágrafo 27, Codem 59, en el digesto en el libro 24, título primero, parágrafo 63, y en el digesto en el libro número 41, título primero, parágrafo 7 y décimo primero. En las institutas en el libro segundo, título primero, parágrafo 21. Esta prohibición de separar los materiales empleados en la construcción de un edificio deriva de una disposición de las 12 tablas inicialmente referida al madero tignum incorporado a una casa o utilizado para sostener una vid, pero luego ampliado hasta comprender todos los materiales de construcción. El propósito del dispositivo era claro: evitar la demolición de un edificio para que alguno recuperase el madero suyo, empleado en la construcción ajena. Ne urbs ruinis deformetur, que la ciudad no resulta afectada por las ruinas. Sin embargo, se estimó que era acorde con la disposición legal la posibilidad de exigir la separación de los materiales cuando fuesen útiles a su dueño y no se cause daño al edificio. Reglas indemnizatorias. Generalmente en todos los casos de accesión hay una persona que gana al hacerse dueña de la cosa accesoria que se incorpora a la suya principal, y consiguientemente otra pierde al verse privada de la propiedad de lo que se ha hecho accesorio de una cosa ajena. En primer lugar, cabe señalar que en todos los casos de los incrementos fluviales, accesión de inmueble a inmueble, dado que el hecho se produce por obra de la naturaleza, el que resulta perdidoso no puede reclamar indemnización alguna del beneficiado. En cuanto a los casos de accesión de mueble, cabe distinguir: a. Si la accesión fue operada por el dueño de la cosa principal, obrando de buena fe, debe resarcir al dueño de la cosa accesoria en la medida del enriquecimiento experimentado. A tal efecto, el perdidoso puede valerse de la exceptio doli si es poseedor del todo
y resulta demandado con la reivindicatio por el dueño del todo, o intentar un actio in factum, si por el contrario, el propietario de la cosa principal hubiese obrado de mala fe. Debe responder de todo daño y puede ser demandado con las acciones que correspondan según las circunstancias. B. Si la accesión se ha verificado por el hecho de quien resulta perdidoso, éste carece de acción para obtener indemnización, pero si obró de buena fe y tiene la posesión de la cosa, puede ejercitar el derecho de retención hasta tanto sea indemnizado. Si procedió de mala fe, carece de todo derecho e incluso puede ser pasible de una acción penal. En materia de satio y plantatio se aplican reglas similares, pero la inaedificatio tiene su régimen propio, dentro del cual cabe distinguir dos hipótesis: cuando se edifica en terreno propio, con materiales ajenos, y el caso inverso, es decir, cuando se edifica con materiales propios en terreno ajeno. En la primera hipótesis, el dueño de los materiales puede intentar la actio de tigno, iuncto, acción por la viga unida o incorporada, mediante la cual reclama el doble del precio de los materiales, sea que el constructor haya obrado de buena o mala fe. En el segundo caso, o sea, cuando se ha edificado en terreno ajeno con materiales propios. Cabe, a su vez, distinguir según haya obrado de buena o mala fe. Si lo hizo de buena fe, es decir, creyendo que el fondo le pertenecía, puede, en tanto tenga la posesión, exigir del dueño del terreno el precio de los materiales y demás gastos realizados, ejerciendo el derecho de retención mediante el exceptio doli. Pero si no tiene la posesión, carece de la posibilidad de exigir resarcimiento alguno. Si la edificación se efectuó de mala fe, nada puede reclamar. D. Especificación. Concepto. La especificación es un modo de adquirir el dominio que consiste en la transformación de una materia prima en una cosa nueva y distinta, es decir, que tiene una función económico-social propia, mientras en la accesión, según se ha visto, hay una incorporación de una cosa accesoria a otra principal. En la especificación hay transformación de una materia prima cuyo producto es una cosa nueva. Así, por ejemplo, hay especificación cuando con un bloque de mármol o con un trozo de metal se esculpe una estatua, cuando con uvas se hace vino o cuando con lana se hace un vestido. En todos estos casos hay una materia prima, mármol, bronce, uva, lana, que experimenta una mutación porque como consecuencia del trabajo del hombre se convierte en otra cosa, estatua, vino, vestido, que es distinta de aquella, pues tiene una función propia. Especies nova, propiedad de la cosa nueva. Si la especificación se realiza por obra del propietario de la materia prima, ninguna duda ni cuestión puede plantearse acerca de él, que el producto es también suyo. Pero cuando tal transformación es realizada por una persona que no es dueña de la materia prima, surge el problema respecto de la propiedad de la cosa nueva. Como en tantos otros aspectos, también en este hubo divergencias entre sabinianos y proculeyanos, mientras que los primeros atribuían prioridad a la materia prima y por lo tanto consideraban que la especie nova le correspondía al dueño de aquella. Los segundos ponían el acento en la función de la cosa creada y atribuían su propiedad al especificador, es decir, a quien había efectuado la especificación, según Gallo en el libro segundo, título 79, y en las Institutas en el libro segundo, título primero, parágrafo 25, y también en el Digesto en el libro número 41, título primero, parágrafo 7. Por su parte, Justiniano adoptó una posición ecléctica, disponiendo que si la cosa podía volver a su estado primitivo, de materia prima, la especie nova pertenecía al dueño de la materia. Pero si tal retorno era imposible o si se había utilizado materia en parte propia y en parte ajena, el dominio de la cosa correspondía al especificador, según las Institutas en el libro segundo, título primero, parágrafo 25. En los ejemplos antes propuestos, la estatua de mármol sería de propiedad del escultor, toda vez que es imposible reconstruir el bloque de mármol, pero la de bronce sería del dueño del metal, pero toda vez que éste puede volverse a tener como materia prima fundiendo la estatua. Reglas indemnizatorias. Como en la especificación siempre hay uno que gana al obtener la materia prima o el producto del trabajo ajeno, y otro que pierde al verse privado de la materia o del resultado de su trabajo, corresponde examinar en qué casos y por qué medios el que se ha enriquecido a expensas de otro debe indemnizarlo.
Para una mejor comprensión del asunto, resulta conveniente distinguir el caso en que las especies nova, pertenece al dueño de la materia de aquel en que se hace de propiedad del especificador. En la primera hipótesis, es decir, cuando adquiere el propietario de la materia, cabe separar entre el caso del especificador de buena fe y el del especificador de mala fe. En efecto, este carece de todo derecho, pero el de buena fe, en tanto tenga la posesión de la cosa, puede resistir la reivindicatio del dueño, ejercitando un ius retentionis, hasta tanto le sea abonado el mayor valor obtenido por la cosa. Nótese que el especificador aún de buena fe carece de acción y solo puede obtener un resarcimiento mediante el derecho de retención, que hace valer por vía del exceptio doli. Además, si no tiene la posesión de la cosa, carece de todo medio para obtener la indemnización. En la segunda hipótesis, es decir, cuando adquiere el especificador nuevamente, cabe distinguir según haya obrado de buena o mala fe. El especificador de mala fe responde de todo daño e incluso puede ser perseguido mediante la actio furti. Si obró de buena fe, el propietario de la materia podría exigirle el valor de ésta, mediante el ejercicio del ius retentionis antes mencionado, lo que solo es posible si el propietario de la materia se halla en posesión de la cosa y el especificador intenta la reivindicatio. Confusión y mezcla. Se dice que hay conmixtio o confucio cuando respectivamente se mezclan cuerpos sólidos o líquidos, de manera que no hay especificación, porque ninguna especie nova nace ni accesión, porque no hay una cosa que se incorpore a otra. Tal ocurre, por ejemplo, cuando el trigo de una persona se ha mezclado con el de otra. Ha ocurrido lo propio entre lingotes de bronce de una que han sido fundidos junto con los de otra. En realidad, en estos casos no hay adquisición de dominio, salvo la hipótesis a que luego nos referimos. En efecto, mientras las cosas están mezcladas o confundidas, surge un estado de indivisión, un condominio entre los propietarios de esas cosas, pero cada uno sigue siendo dueño pro parte y en cualquier momento podrá abstenerse la división mediante el ejercicio del actio comuni dividundo. Como se ve, solo hay transformación de la propiedad. Si la separación fuese posible, por ejemplo, porque se mezcló hierro con plomo, el propietario de cada una de las cosas mezcladas conserva la propiedad de ellas y por lo tanto puede pedir la separación. Sin embargo, en las fuentes se reconoce un caso en que la confusión o mezcla determina la adquisición de la propiedad de las monedas mezcladas numi con mixti. En efecto, se dice en el digesto en el libro número 36, título 3, parágrafo 78, si fueron dados en pago dineros ajenos, ignorándolo su dueño o contra su voluntad, permanecen siendo de aquel de quien fueron. Si hubiesen sido mezclados de modo que no se pudieren distinguir, se haya escrito en los libros de Gallo, que se hacen del que los recibió, de modo que al dueño le competiría la acción de hurto contra el que los hubiese dado. Como surge del texto transcripto, el que recibió esas monedas que se mezclaron con las suyas se hace dueño de ellas, si no es posible distinguir entre unas y otras. El propietario carece, en consecuencia, de la reivindicatio, pero puede intentar la actio furti contra quien las dio en pago. F. Adquisición originaria de los frutos. El fruto, mientras está unido a la cosa fructífera, constituye una parte de ella. Sin embargo, cuando se opera la separación, deja de serlo y pasa a constituir una nueva cosa, es decir, un objeto nuevo susceptible de propiedad. Quienes tienen un derecho real sobre la cosa fructífera adquieren originariamente la propiedad de los frutos que ella produce. En cambio, quienes tienen derecho a los frutos de la cosa en virtud de una relación obligatoria con el titular del derecho real, los adquieren derivadamente. En esta situación estaría el locatario, en tanto que en la primera se encuentra el propietario, el usufructuario y el enfiteuta. El primero y el tercero hacen suyo los frutos con la mera separación, en cambio el segundo adquiere la propiedad de los frutos con la percepción. También adquiere originariamente los frutos el poseedor de buena fe, al menos desde que dispuso de una actium rem. 3. Modos derivados. A. Voluntarios. Mancipatio. En la época clásica, la mancipatio era un modo derivado de transmitir la propiedad de las cosas mancipi, consistente en una venta ficticia simbolizada mediante el procedimiento ritual del cobre y la balanza, aes et libram.
Sobre el particular, dice Gallo, en el parágrafo 119 del comentario primero de sus instituciones. La mancipatio, como lo hemos dicho precedentemente, es una especie de venta imaginaria y se trata de uno de los derechos propios del populus romano. El procedimiento es así: en presencia de no menos de 5 testigos, ciudadanos romanos, púberes y de otro de la misma condición, que debe sostener una balanza de bronce y es llamado libri pens. Aquel que recibe in mancipatio teniendo la cosa dice: afirmo que este esclavo es mío de acuerdo con el derecho de los quirites, y que lo he comprado con este cobre y esta balanza de bronce. Luego golpea con el cobre la balanza y se lo da a aquel de quien recibe in mancipatio como si fuera el precio. Se trata de un acto formal al que le deben concurrir todos los requisitos que surgen del texto de Gallo, además del adquirente mancipio accipiens y del tramitente mancipio dans. Deben estar presentes 5 testigos, ciudadanos y púberes, y un sexto personaje, el portabalanza, libri pens. El precio está representado por un trozo de cobre, aes rude aes infectum, dinero no acuñado, que debe ser pesado en la balanza. También la cosa transmitida debe estar presente si se trata de un mueble, en tanto que los inmuebles pueden estar distantes. Cabe señalar que la mancipatio constituye una formalidad verbal, en la que solo habla el adquirente, guardando silencio el transmitente. En cuanto a la capacidad de las personas, solo puede adquirir por mancipatio los ciudadanos romanos, los latinos iuniani y coloniari, y los peregrinos que gozaban del comercium con los romanos. La mancipatio era el medio idóneo para transmitir el dominio de la res mancipi. La mancipatio es la forma especial para la enajenación de las cosas mancipi. Con ese fin se pronuncian varias palabras en presencia de un libri pens y 5 testigos, según el digesto en el libro 13, título 6, parágrafo 5. La observancia ritual de la mancipatio determinaba la transferencia de la propiedad a favor del adquirente, en virtud de la forma misma. La causa de la transferencia era irrelevante. Además, producía como efecto que el transmitente quedaba obligado a asistir judicialmente al adquirente. Periculum iudici praestare. Si un tercero pretendía ser dueño de la cosa transferida, esta garantía se denominaba auctoritas y se hacía efectiva mediante la actio auctoritatis, que autorizaba al mancipio accipiens que resultaba perjudicado por la evicción a exigir del transmitente el doble del precio pagado. Cuando se había transmitido mediante mancipatio un fundo con indicación de medidas y éstas resultaban inferiores, el adquirente podía intentar contra el transmitente la actio de modo agri, acción relativa a la medida del campo, reclamando el pago del doble del valor de la diferencia. Paulo en el libro 2, título 17, parágrafo 4, la que constituye un antecedente de la responsabilidad del vendedor por los defectos ocultos de la cosa vendida. La mancipatio fue utilizada durante la época clásica, pero luego comenzó a ser abandonada hasta perder todo su sentido con la desaparición de la distinción entre res mancipi y nec mancipi. Con Justiniano, la última mención legislativa que de ella se conoce es una constitución de Arcadio y Honorio del 395 después de Jesucristo. In iure cessio. Así como la mancipatio era una venta imaginaria venditio, la in iure cessio, cesión ante el magistrado, era un pleito simulado ficticio, lis imaginaria, en el que el adquirente fingía reivindicar la cosa que en realidad deseaba adquirir. Gallo en el libro 2, título 24, nos ha suministrado su forma. La in iure cessio tiene lugar de la siguiente manera ante el magistrado del pueblo romano, por ejemplo, ante el pretor o ante el gobernador de provincia, aquel a quien la cosa es cedida in iure. Teniendo la cosa en la mano, dice así: yo digo que este esclavo es mío de acuerdo con el derecho de los quirites. Enseguida, después de este ha hecho su vindicatio, el pretor pregunta a aquel que cede si hace la contra vindicatio. Si él niega o se calla, el pretor efectúa la adictio
de la cosa a aquel que ha hecho la vindicatio. Esto es llamado una legis actio. Puede también realizarse este procedimiento ante el gobernador. Este expediente resultaba idóneo, en verdad, no solo para las cosas mancipi, sino también para la nec mancipi, para las corporales y las incorporales, pero era especialmente apto y práctico para la transferencia de otros derechos reales, como las servidumbres, por ejemplo. La iure cessio determina la adquisición de dominio, pero no da lugar a la actio auctoritatis. Tal vez por esta causa y por la necesidad de acudir ante el magistrado que ella determina, fue más utilizada la emancipatio que la in iure cessio, cuya última mención es de 293 después de Jesucristo. En el Corpus Iuris Civilis Justiniano ha desaparecido totalmente. Tradición. La tradición traditio consiste en la entrega o puesta a disposición de una cosa, efectuada con la intención de renunciar a la propiedad por parte de quien entrega y de adquirirla por parte de quien la recibe, y en base a una relación jurídica que según la ley justifica la transferencia del dominio. De lo dicho resulta que, para que se transfiera el dominio por traditio, es menester la reunión de tres elementos: un elemento material, entrega de la posesión; un elemento volitivo, intención de transferir y de adquirir; y un elemento jurídico, justa causa. En cuanto al elemento material, consiste en la entrega real y efectiva de la cosa, o al menos en su puesta a disposición por parte del tradens, transferente, el accipiens, adquirente. Este elemento experimenta una espiritualización que se acelera en la época posclásica y justiniana, llegándose a aceptar como verificada la tradición en base a una ficción de la entrega de la cosa. Estos son los casos en que los intérpretes hablan de traditio ficta, entre los que pueden mencionarse a traditio simbólica, que consiste en la entrega de una cosa que simboliza la realización de un acto que demuestra que la cosa se halla a la disposición del accipiens o representa a lo que se quiere transferir. Así ocurre, por ejemplo, cuando se dan las llaves del depósito donde se encuentran las mercaderías que se quieren transferir. Traditio clavium. Cuando se permite la designación de un custodio para la mercadería que se entrega. Adpositio custodis. Cuando se colocan marcas en las cosas que indican que pertenecen al adquirente. Signare traves. En el digesto en el libro 18, título primero, parágrafo 74, y en el digesto en el libro 51, título segundo, parágrafo 21. Y en el digesto en el libro 18, título sexto, parágrafo primero, y en el digesto en el libro 18, título sexto, parágrafo 14. B. Traditio tácita. En la ciudad de todos los bienes societas omnium bonorum, las cosas de los contratantes se hacen inmediatamente comunes, sin necesidad de una entrega real y efectiva, según el digesto en el libro número 17, título segundo, parágrafo primero. C. Traditio longa manu. Los intérpretes usan esta denominación para aquellos casos en que la tradición se opera por la simple indicación de la cosa efectuada a la distancia. Según el digesto en el libro número 41, título segundo, parágrafo número 18, y en el digesto en el libro número 46, título tercero, parágrafo 79. Traditio brevi manu, que tiene lugar cuando el accipiens, que tiene ya la detención material de la cosa, pasa a poseerla como propia. Es el caso, por ejemplo, del locatario que compra a su locador la cosa locada. Como ya tiene la cosa en su poder, no es necesario que la devuelva al locador para que éste se la entregue nuevamente. E. Constitutum possessorium. Constituye el caso inverso del anterior, es decir, que se da cuando el enajenante permanece en poder de la cosa, pero poseyéndola en nombre del adquirente. La cosa vendida. Tradens de ordinario será el propietario de la cosa. Sin embargo, también es posible que la tradición sea hecha por quien no es propietario de la cosa. Así ocurre en el caso del tutor, curador y procurador, quienes en la época clásica y en virtud de la administratio pueden enajenar los bienes del pupilo, demente y procurado, respectivamente. En el derecho justiniano, tal facultad se restringe a los frutos y a objetos perecederos y a la existencia de un mandato especial. También pueden incluirse en esta categoría el al servus y al
filius familias, quienes pueden transferir los bienes del peculio del que tienen la libera administratio, el acreedor prendario que puede enajenar la cosa prendada, si no es satisfecha su acreencia, como también el fiscus y el emperador, quienes pueden transferir válidamente aún cosas ajenas, salvo el derecho del perjudicado a ser indemnizado. El accipiens, por su parte, debe tener el commercium, y en la época clásica no es posible la adquisición directa mediante un inmediatario, tutor, curador o procurador. Nada se puede adquirir por otra persona. En el derecho justiniano, aceptada ya la representación, la adquisición es en tales casos permitida. En la época clásica, como ya se ha dicho, solo eran susceptibles de traditio las res nec mancipi. En cambio, en la época justiniana, desaparecida toda distinción entre res mancipi y nec mancipi, la tradición es el medio idóneo para la transferencia de cualquier cosa. Obviamente, esta debe ser incomercio y no estar afectada por alguna de las particulares prohibiciones de enajenación. En cuanto al elemento volitivo, cabe señalar que consiste en la intención recíproca de transferir y adquirir el señorío de hecho sobre la cosa, posesio, sin que sea menester intención de transferir y adquirir el dominio siempre que éste no resulte expresamente excluido. Finalmente, según señaláramos antes, debe concurrir un tercer elemento. La tradición debe reconocer una justa causa. Así se dice en el digesto en el libro número 41, título cuarto, parágrafo número 31. La nuda tradición nunca transfiere dominio, si no hubiese precedido venta o alguna justa causa por la cual se siguiese la entrega. Hay justa causa, por ejemplo, cuando se entrega algo en pago de una deuda. Solutionis causa, cuando se entrega algo con el fin de donarlo. Donationis causa, o de constituir dote, dotis causa, o de generar una obligación como ocurre en el caso del mutuo. Crescendi causa. Por el contrario, se da una injusta causa cuando en el caso de la donación entre cónyuges, la que impide la transferencia de la propiedad aunque haya verdadera entrega o intención de transferir. Antiguamente se consideraba como justa causa al contrato cuya ejecución consistía en la tradición misma. Sin embargo, parece más correcto sostener que es lo negocio que se concluye entre las partes en el acto de la tradición y que está dirigido a la constitución del derecho de la propiedad. Así, en la compraventa al contado, ella misma es la justa causa de la consiguiente tradición. En cambio, en la compraventa, con efectos diferidos, es decir, cuando no se entrega de inmediato el precio o la posesión de la cosa, la justa causa no es la compraventa, sino la solutio, es decir, el pago de aquella. En cuanto a los efectos de la tradición, en la época clásica, ella determinaba la adquisición del dominio de la res nec mancipi. Tratándose de res nec mancipi, la mera traditio no producía tal efecto, aunque generaba un caso de in boni sabere que podía convertirse en dominio ex iuri quiritium. Mediante la usucapión, en la época justiniana, desaparecida tal distinción, la tradición produce la adquisición del dominio, siempre que concurran los requisitos ya señalados. Adquisición derivativa de los frutos. Según señalara más arriba, algunas personas adquieren originariamente y por ministerio de la ley los frutos que produce la cosa, como ocurre con el propietario o el usufructuario. Sin embargo, en otros casos, tal adquisición no se opera, ministerio legis, sino que depende de la voluntad de las partes, de una relación existente entre ellas que justifica el traspaso. Ello ocurre en el caso del locatario o colono, que adquiere los frutos con la percepción, en virtud de la autorización que en tal sentido y en virtud del contrato de locación le ha conferido el locador. En efecto, los frutos corresponden en principio al locador, propietario o usufructuario, por ejemplo, en razón de su relación con la cosa, pero mediante el contrato de locación autoriza al locatario para que los perciba. Hay en cierta forma una tradición que consistiría en la autorización contractualmente concedida al locatario para percibir los frutos. La adquisición por parte del locatario es indudablemente derivativa, en tanto que ella supone la adquisición del locador,
quien a su vez transfiere por anticipado los frutos a favor del colono. Aprehensión de res derelictae. Se llaman res derelictae las cosas abandonadas, es decir, aquellas de las que su dueño se ha desprendido con la intención de no seguir siendo propietario, aunque muchos autores consideran la aprehensión de la res derelictae como un caso de ocupación, criterio que sigue nuestro Código Civil en sus artículos 2525, 2529 y 2530. Nos parece más aceptable la opinión de Bonfante, para quien se trata en realidad de un modo autónomo de adquisición de la propiedad, distinto de la ocupación y más próximo o equiparable a la tradición. En efecto, si la mera derelictio, abandono, hubiese convertido a la cosa en una res nullius susceptible de ocupación, los procedimientos formales de la emancipatio y de la in iure cessio hubiesen sido fácilmente evitables. En el periodo clásico y en el Justiniano, el marido habría podido efectuar donaciones a su mujer con el simple expediente de abandonar la cosa donada. Además de que no se trata de un caso de ocupación, resulta de la ubicación misma del Instituto de las Fuentes, donde siempre aparece tratado no al referirse a la ocupación, sino al desarrollar la tradición o la usucapión. Hay en realidad una tradición a persona incierta. Además de esto, a veces hasta la voluntad del dueño, dirigida a una persona incierta, transfiere la propiedad de la cosa, como por ejemplo los pretores y los cónsules, que arrojan dinero a la muchedumbre, ignoran que habrá de tomar cada cual y sin embargo, porque quieren que sea suyo, lo que cada uno hubiere tomado, lo hacen al punto dueño de ello. Según los institutos en el libro segundo, título primero, parágrafo número 46, por cuya razón parece ser más verdadero que si alguno hubiere ocupado una cosa tenida como abandonada por su dueño, se hace inmediatamente propietario de ella. Más se tiene por abandonado lo que el dueño hubiere desechado con la intención de que no quiera que esté entre sus bienes, y por ello deja al punto de ser su dueño, según las institutas en el libro segundo, título primero, parágrafo número 47. Tanto no constituía un caso de adquisición por ocupación que con toda seguridad en la época clásica, quien tomaba posesión de una res mancipi abandonada, o en la época justiniana, quien hacía lo propio con un inmueble no adquiría la propiedad de ella en el acto mismo de aprehensión, sino que era menester que se cumpliesen todos los requisitos del usucapión. B. No voluntarios. Adjudicación. Generalmente la sentencia es declarativa y no atributiva de derechos, por cuya razón también generalmente no transfiere la propiedad. Distinta es la situación en los casos de las acciones divisorias. Comuni dividundo familia erciscundae y finium regundorum, en las que el juez dispone una adquisición de propiedad mediante la adquisición adjudicatio. En estos casos, la adquisición de propiedad resulta clara. Quien es solo dueño de una porción indivisa, con dominio, se hace dueño exclusivo de una cosa diferente. La parte adjudicada, como los poderes del juez, eran en este aspecto muy amplios. Podía ocurrir que adjudicase a un condominio una parte mayor que al otro, aunque sus cuotas fueren iguales, o que adjudicase la totalidad de la cosa a uno, imponiéndole la obligación de pagar una suma de dinero al otro. Es evidente que en estos casos la adjudicación operaba también una adquisición del dominio. Quien, por ejemplo, tenía una cuota parte igual a la mitad, recibió una parte que era equivalente a las terceras partes o a la totalidad de la cosa. Cabe señalar que después de la división permanecía inalterada la situación jurídica de la cosa y que los derechos que antes afectaban a la cosa indivisa, servidumbre, hipoteca, por ejemplo, continuaban afectando a todas las partes resultantes. En el derecho clásico, la adjudicación determinaba la adquisición del dominio quiritario siempre que resultase de un iudicium legitimum si se trataba de un juicio fundado en el imperio del magistrado, iudicium quod imperio continetur. Solo se adquiría la propiedad bonitaria in bonis avere. Ley. Cuando se menciona la ley como un modo de adquisición, cuando se habla de una adquisición ex lege, se quiere significar que la adquisición de la propiedad se efectúa independientemente de la voluntad del propietario, ministerio legis. Entre estos casos de adquisición ex lege,
raros en la época clásica y muy numerosos en la romano-helénica. Cabe mencionar las siguientes. A. Los casos más antiguos están representados por las figuras clásicas del caducum y del ereptorium. En virtud de la lex Iulia et Papia Poppaea, los bienes vacantes que los célibes o los casados sin hijos no podían recibir, caduco, eran adquiridos por los herederos y legatarios mencionados en el testamento que fuesen patres y, a falta de ellos, por el eratio o el fisco. En cuanto al erectorium, cabe señalar que se trata de los bienes que correspondían al heredero o legatario afectado de indignidad y que, conforme a la ley citada, pasaban al fisco u otras personas. B. Marco Aurelio estableció que el condómino, que dentro del término de 4 meses no pagaba el importe correspondiente de los gastos de conservación y sus intereses efectuados por otro condómino en la cosa común, perdía su cuota en el condominio y ella era adquirida por el que hizo frente a los gastos, según el digesto en el libro número 17, título segundo, parágrafo número 52. C. En virtud de una constitución de Valentiniano, Teodosio y Arcadio, el poseedor ilegítimo adquiría la propiedad del objeto. Litigiosos si por el propietario legítimo quiso hacerse justicia de mano propia, según el código en el libro número octavo, título cuarto, parágrafo séptimo. D. El denunciante de que un esclavo robusto había sido abandonado a la mendicidad por su dueño, adquiría su propiedad, según el código en el libro número 11, título número 26, parágrafo 25. E. La adquisición por el fisco del fondo, atravesado por un acueducto cuando el propietario del inmueble omitía restaurar o limpiar el acueducto, según el código en el libro número 11, título 43, parágrafo 42. Usucapión. Concepto disulpiano en el libro número 19, parágrafo título octavo. La usucapión consiste en la adquisición del dominio por la posesión continuada durante 1 año o 2, 1 año para las cosas muebles y 2 para los inmuebles. Por su parte, Modestino nos suministra el siguiente concepto. La usucapión es la agresión, adquisición del dominio mediante la continuación de la posesión por el tiempo determinado de la ley, según el Ligesta en el libro número 41, título tercero, parágrafo tercero. Nosotros podemos decir que la usucapión es un modo de adquirir la propiedad mediante la posesión legítimamente justificada y continuada por el tiempo que establece la ley. La idea fundamental que la anima está dada por la posesión. Mediante esta se accede al dominio, como la señala su propio nombre. Usus es la forma antigua de designar la posesio, de donde usucapio quiere decir adquirir mediante la posesión. Todos los demás elementos de la usucapión son en realidad limitaciones que tienden a evitar que la adquisición del dominio mediante la posesión afecte el derecho de otro. Su finalidad consiste en la seguridad jurídica, así dice Gallo en el libro segundo, título número 44. Esto parece haber sido admitido para que el dominium de la cosa no perteneciese incierto por mucho tiempo, ya que le era insuficiente el dueño para recuperar la cosa suya. El lapso de 1 o 2 años, que es el tiempo exigido al poseedor para el usucapio. Por su parte, Nenacio apunta a otro aspecto de la misma cuestión, la que es evitar la reiteración de pleitos. Se estableció la usucapión de las cosas también por otras causas, concedida interinamente por razón de lo que poseemos, estimando lo nuestro, a fin de que tuviesen algún término los litigios, según el digesto en el libro número 41, título número 10, parágrafo quinto. Evolución histórica. La usucapión es indudablemente institución muy antigua que ya las 12 tablas presuponían a limitarse a establecer que ella se operaba transcurrido 1 o 2 años, según se tratase de muebles o de inmuebles. Parece seguro que en los tiempos más remotos la usucapión, aparte de la posesión, no exigía la concurrencia de requisitos positivos, pues bastaba que no se dieran algunas prohibiciones de carácter objetivo que aseguraban la falta de lesión al derecho ajeno. Así, la ley de las 12 tablas, primero, y la lex Atinia, después prohibieron la usucapión de las cosas robadas, res furtivae, y la lex Iulia et Plautia
de la cosa poseída violentamente, vi possessae. Sin embargo, en el derecho clásico, para que se verifique la adquisición del dominio por usucapión es menester que ya la concurrencia de 5 requisitos: possessio, tempus, res habilis, justa causa y bona fides. Como se trata de un modo de atribuir ex iure quiritium, solo es accesible a los ciudadanos romanos y a quienes se encuentran en una situación equiparable. El término de 2 años para los fundos y de 1 para las demás cosas sigue vigente, solo es aplicable en materia inmobiliaria y los fundos situados en el suelo itálico, y conduce a la adquisición del dominio criterio. Su aplicación práctica se daba en 2 casos fundamentales. El primero, cuando faltaba el modo mancipatio o iniure cessio, de manera que el adquirente debía esperar que se operase la usucapión para alcanzar la condición de dueño, conforme al derecho civil. El segundo, en los casos de adquisición a non domino, es decir, cuando se había recibido una cosa de quien no era su dueño, siempre que su usucapión no estuviese prohibida. En la época imperial, para los fundos situados en las provincias, cuya usucapión era imposible porque no eran susceptibles de dominio criterio, aparece la institución de la longi temporis prescriptio. Esta no conduce ciertamente a la adquisición de la propiedad, pero concede la seguridad de la posesión, securitas possessionis. En efecto, en base a la presunción que la inacción del actor traduce una ausencia de derecho, el magistrado autoriza a seguir poseyendo la cosa a quien por largo tiempo lo ha hecho. Ese lapso se establece en 10 años entre presentes y 20 entre ausentes, atendiéndose por presentes los vecinos de una misma provincia y por ausentes a los de distinta provincia. Con el andar del tiempo, los requisitos del usucapio se extendieron a la longi temporis prescriptio. Cuando bajo Diocleciano desaparece la distinción entre fundos itálicos y fundos provinciales, la separación entre usucapión y longi temporis prescriptio perdió su razón de ser. Ambos institutos fueron fusionados por Justiniano, convirtiendo la temporis prescriptio en un modo de adquirir mediante una constitución del 529 después de Jesucristo, y estableciendo para el nuevo instituto requisitos de uno y otro. Los plazos resultan modificados para las cosas muebles. Se requieren 3 años y para las inmuebles 10 o 20 años, según se tratase de presentes o de ausentes. Los demás requisitos de la usucapión clásica, possessio, res, titulus y fides, se mantienen. Los intérpretes suelen distinguir en este periodo la usucapión ordinaria de la extraordinaria. A los requisitos de una y otra nos referimos a continuación, indicando las particularidades del derecho clásico. Requisitos de la usucapión ordinaria. Se denomina usucapión ordinaria aquella que exige la concurrencia de los 5 requisitos antes señalados: res habilis, possessio, iustus, titulus, o justa causa, bona fides y tempus. Para que pueda haber usucapión es menester, en primer término, la existencia de una res habilis, es decir, de una cosa susceptible de adquisición por este modo. Por lo pronto, la cosa no ha de ser extra commercium, toda vez que las de esta categoría quedan sustraídas al dominio privado. Además, debe tratarse de una cosa corpórea, pues de lo contrario no podría hablarse de una verdadera posesión, y que no esté afectada por una prohibición especial. Así, no pueden ser objeto de usucapión los quinquepies, 5 pies, que, durante la época clásica, debían dejarse libres entre fundo y fundo. La res furtivae, cosas robadas, y la res vis possessae, cosas poseídas por la fuerza. Las cosas de los pupilos y de los menores, de los ausentes, del fisco y del príncipe, de la iglesia y de las obras pías, el fundo total y en general todas aquellas cosas cuya alienación prohíbe la ley. En segundo lugar, es necesario que haya posesio, o sea, la detención material de una cosa con la intención de tenerla para sí. Deben concurrir los 2 elementos de la posesio, el corpus y el animus. La posesio, para dar lugar al usucapión, debe ser continua y no ininterrumpida. Durante el plazo legal, la interrupción de la posesión, llamada usurpatio, por los romanos puede acaecer por cualquier causa: expulsión violenta, manumisión del siervo, etc., que determine la pérdida de la posesión. En la época clásica, la acción reivindicatoria intentada contra el poseedor no interrumpía la usucapio de este.
En cambio, según el derecho justiniano, por influencia del sistema de la longi temporis prescriptio, el ejercicio de dicha acción tenía efectos interruptivos. Cabe señalar que la interrupción determina que no pueda tenerse en cuenta el tiempo anterior a ella. De manera que si la posesión es retomada por la misma persona, debe nuevamente cumplir con todos los requisitos de la usucapión, lo que tiene en especial importancia en materia de buena fe, ya que, como luego se verá, ella debe existir al momento de iniciarse la usucapión. Con la continuidad de la posesión se vinculan la sucesio possessionis, sucesión en la posesión, y la actio possessionis, unión de posesiones. La sucesio possessionis tiene lugar en virtud de la herencia. El heredero continúa la posesión del difunto, de manera que no hay dos posesiones, una del causante y otra del heredero, sino una sola, iniciada por el difunto y continuada por el heredero en el digesto en el libro número 41, título tercero, parágrafo número 43. Y también en el digesto en el libro número 44, título tercero, parágrafo 11. Esta sucesión en la posesión es una simple consecuencia del régimen general de la herencia, en cuya virtud la sucesio in ius de functi es aplicada a la usucapión. Como se trata de una única posesión, el heredero continúa la posesión del difunto con el mismo título y el mismo calificativo de buena o mala fe. En consecuencia, si el causante era poseedor de mala fe, el heredero que continúa su posesión será igualmente de mala fe. Aunque personalmente ignoren la existencia del vicio, si el causante era de buena fe, el heredero será igualmente poseedor de buena, pese a que tenga plena conciencia de que su posesión afecta el derecho de otro. La usucapión iniciada por el causante continúa durante el periodo de yacencia, hasta la toma de posesión por el heredero, pero si en ese lapso otro hubiera poseído la cosa, la usucapión resulta interrumpida. En la accesio possessionis no hay una posesión única que se continúa, sino dos posiciones que se unen. Originaria del interdicto Utrubi, fue aplicada luego a la longi temporis prescriptio y por último a la usucapio, y se refería a la posesión del adquirente a título singular, como así también a la mera posesión del difunto respecto a la cual no había sucesión. Como se trata de dos posesiones que se unen, la del anterior y la del sucesor singular, y la segunda posesión debe reunir todos los requisitos de la usucapión, lo mismo que la primera, especialmente la justa causa y la bona fides a su inicio. No opera de pleno derecho, sino que es facultad del usucapiente unir la posesión de su autor a la suya, razón por la cual la mala fe del antecesor no la perjudica, como ocurre necesariamente en la sucesio possessionis, pues en tal caso no es posible el accesio possessionis. En tercer término, la posesión continua e ininterrumpida de la cosa debe prolongarse por el tiempo que marca la ley para producir la adquisición del dominio, por usucapión. Como ya se ha visto, en la época clásica se requería el transcurso de 2 años para la usucapión de los fundos y de 1 año para la de las demás cosas. El derecho justiniano adopta los plazos de la longi temporis prescriptio. El término de la prescripción adquisitiva en materia inmobiliaria es de 10 años entre presentes y de 20 entre ausentes. En tanto que para los bienes muebles se requieren 3 años sin distinción entre presentes y ausentes, según el Código en el libro séptimo, título número 31, parágrafo primero, y también en el Código en el libro séptimo, título número 39, parágrafo octavo al principio. No basta para la usucapión la posesión continua e ininterrumpida durante el tiempo legal, es menester la concurrencia de una justa causa o justo título. Si bien los romanos no conocieron la justa causa como categoría general, sino justae causae singulares, taxativamente establecidas, pueden ser definidas como el momento o la relación con un individuo determinado o con toda la sociedad, que demuestra positivamente la ausencia de lesión a otro en la toma de posesión y por lo tanto que ofrece una efectiva justificación de la toma de posesión, según Bonfante, citado en el 236. Así, hay justa causa cuando se toma la posesión de una cosa abandonada por quien no es dueño pro delicto,
cuando lo es de una cosa dada en pago, pro absoluto, o a título de donación, pro donato, o de dote, pro dote. En cambio, no hay justa causa cuando la cosa, por ejemplo, ha sido recibida en virtud de una locación o de un comodato. Por último, es menester que la posesión sea de buena fe. Esto es tener la convicción de que no se perjudica a nadie poseyendo la cosa. La buena fe debe existir al momento de la toma de posesión, razón por la cual es irrelevante la mala fe sobreviniente, mala fides superveniens non nocet, según el digesto en el libro número 41, título 10º, parágrafo 4, al principio, y si no lo vemos en el digesto en el libro 3º, título 5º, parágrafo número 18. Los requisitos de la usucapión extraordinaria. Una constitución probablemente de Constantino concedió al poseedor la posibilidad de repeler la reivindicatio una vez transcurrido el plazo de 40 años, prescriptio quadraginta annorum, según el código en el libro séptimo, título número 39, párrafo segundo. Teodosio II, por su parte, estableció en el año 424 la prescripción treintañal de todas las acciones reales o personales, según el código en el libro séptimo, título número 39, párrafo tercero. Justiniano concedió efecto adquisitivo a esta prescriptio siempre que fuese de buena fe, pudiendo comprender la res publicae, por ejemplo, según el código en el libro séptimo, título número 39, parágrafo octavo.